Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. La Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México agradece su gentil presencia en esta inauguración de la 21ª Semana Académica Interdisciplinaria. Preside este evento el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Muchas gracias, buenos días. Le acompaña el doctor Alfredo Adam, exdirector de la Facultad de Contaduría y coordinador del Sistema Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización. El doctor Ambrosio Velasco, investigador y exdirector de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El doctor Armando Tomé González, secretario general de la Facultad de Contaduría y Administración. La doctora Ana Lilia Contreras Villagómez, jefa de la licenciatura en Contaduría. El maestro Rafael Rodríguez Castelán, jefe de la licenciatura en Administración. La maestra María del Rocío Huitrón Hernández, jefa de la licenciatura en Informática. Buenos días. La maestra Rosa Marta Barona Peña, jefa de la licenciatura en Negocios Internacionales. Buenos días. Y la maestra Silvia Berenice Villamil Rodríguez, secretaria de Vinculación. ¿Qué tal? Hola a todos. Agradecemos también la presencia de docentes, alumnos e invitados especiales. Sean todos bienvenidos. Para dar inicio, veremos la presentación de la orquesta Meca Huehuetl y el taller de guitarra para principiantes bajo la dirección de Roberto Mendoza Peredo, con la participación de la maestra Denise León. 1, 2, 3, 1. Campo Santo, no sé qué tienen las flores, floran las flores del Campo Santo, que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando, que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando. Ay de mí.
No enturbies, señora, la luz de tus ojos. No llores, señora, porque el llanto afea y el riño inunda de hirientes sabrosos. Pues quien mucho llora, muy escaso mea. ¡Ay de mí, llorona, llorona, llorona! Mejor me voy. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Participación de la orquesta Mecahuehuetl de la Facultad de Contaduría y Administración. A continuación, escucharemos el mensaje del maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la Facultad de Contaduría y Administración. Muchísimas gracias, Vladimir. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Es para mí un verdadero gusto y un honor saludar la distinguida presencia del doctor Alfredo Adam Adam, exdirector distinguido de la Facultad de Contaduría de Administración, coordinador del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización de la UNAM, maestro emérito y también cronista de nuestra facultad. Muchas gracias, doctor Alfredo Adam Adam, por su distinguida presencia y por poder compartir parte importantísima de lo que hace el seminario con la distinguida presencia hoy del doctor Ambrosio Velasco, a quien también saludo, investigador y exdirector distinguido de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Saludo al doctor Armando Tomé González, secretario general de nuestra facultad, a la maestra Rosa Marta Barona Peña, jefa de la licenciatura en Negocios Internacionales, a la doctora Ana Lilia Contreras Villagómez, jefa de la licenciatura en Contaduría de nuestra facultad, también al maestro Rafael Rodríguez Castelán, jefe de la licenciatura en Administración, y a la maestra María del Rocío Huitrón Hernández, jefa de la licenciatura en Informática. Muchas gracias también por la distinguida presencia de la maestra Silvia Berenice Villamil Rodríguez, secretaria de Vinculación. Agradezco el trabajo y la presencia del doctor Ricardo Méndez Cruz, secretario de Divulgación y Fomento Editorial. Me da mucho gusto, mientras estaba la presentación y agradeciendo la presentación de nuestra orquesta Mecahuehuetl, al taller de guitarra, agradecer a Roberto Mendoza y a la maestra Denise León por su presencia. Vi la presencia distinguida de la doctora Arcelia Quintana, maestra emérita en nuestra universidad. Muy querida doctora, bienvenida también a don Héctor Vargas, un egresado destacado, muy distinguido de nuestra querida Facultad de Contaduría y Administración. Por supuesto, saludo a todos quienes integran el seminario universitario de Gobernabilidad y Fiscalización que están presentes,
académicas y académicos, a coordinadoras académicas y coordinadores académicos, alumnas y alumnos. Muchísimas gracias por estar en esta bella mañana del 9 de noviembre de 2020, en el que hacemos esta ceremonia y arrancamos con esta semana académica inédita, que va a ser histórica, no solamente por quienes nos acompañan o por quien inaugura con su conferencia magistral esta semana, sino porque se da en este momento complejo, inédito y retador en el que estamos viviendo como una humanidad, pero también como Universidad Nacional y como Facultad de Contaduría y Administración. Quiero reiterar de manera muy especial mi agradecimiento a las jefas y al jefe de carrera, por supuesto a coordinadoras y a coordinadores académicos, a la Secretaría de Vinculación por el esfuerzo realizado para poder llegar el día de hoy a esta inauguración de esta 21ª semana académica interdisciplinaria de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Tampoco quiero omitir y recuerdo mi agradecimiento al doctor Alfredo Adam, por supuesto al doctor Ambrosio Velasco, amigo personal y amigo de la facultad, quien nos compartirá el día de hoy todo su conocimiento. Hoy, como sabemos, seguimos en circunstancias complejas y también inciertas. Hemos tenido que encerrarnos en casa desde hace casi 8 meses por esta pandemia que parece resurgir con mucha fuerza en todos los países del hemisferio norte al que pertenecemos nosotros. Por la pandemia hemos hecho esfuerzos importantes para seguir adelante. Quiero recordar que en marzo pasado fuimos la primera facultad del campus en suspender las actividades presenciales y también fuimos en su momento la primera facultad en retomar todas las actividades a distancia. Y lo diría con claridad, prácticamente todas. Y digo prácticamente todas porque evidentemente nos sigue faltando, y lo he comentado en muchos momentos, el poder compartir el espacio físico con todos y cada uno de nuestros docentes y con todos y cada uno de nuestros estudiantes. Es un anhelo personal y que espero que compartan todas y todos ustedes. Yo espero que la siguiente edición, la 22ª de esta semana académica, pudiera ser ya en nuestra facultad con las condiciones y estar viéndonos cara a cara para poder seguir adelante. Si bien la facultad no se ha detenido en todos estos meses y muestra de ello es el trabajo decidido en todas y cada una de las áreas de la facultad, siempre preferiré en lo personal la cercanía, el trato humano, la presencia física y por supuesto la calidez de estar todas y todos reunidos. La capacidad de nuestra facultad se ha visto reflejada en cada una de las acciones, en cada uno de los alumnos titulados en el posgrado, son más de 200 en el caso de las maestrías, más de 40 en el caso de las especialidades y 10 doctores que se han titulado en este periodo. Por supuesto, no omito los cerca de 200 alumnos de las licenciaturas y cada una de las actividades que hemos seguido llevando a cabo a través de las plataformas tecnológicas de la facultad para que los cerca de 10,000 alumnos del Centro de Idiomas sigan trabajando, para que los más de 19,000 alumnos de la licenciatura sigan tomando sus asignaturas y, por supuesto, los casi 2,000 alumnos del posgrado sigan adelante. La capacidad académica también de nuestra facultad, que descansa básicamente en el posgrado, en las jefas y el jefe de carrera, en las coordinadoras y coordinadores académicos, se manifiesta en esta semana, en el cual se van a ofrecer 38 conferencias, 38 conferencias, 18 de ellas magistrales, un panel, una mesa redonda, 8 talleres y 16 concursos académicos que se han vuelto ya una tradición en esta semana académica interdisciplinaria de nuestra facultad. Son ya 21 ediciones. Estamos de celebración y la distancia física no impedirá compartir con nuestra comunidad nuestra alegría y nuestro trabajo. Por supuesto, no será posible que no compartamos nuestra vocación y sobre todo nuestro compromiso con las mejores causas de nuestro país, que es formar a futuras generaciones. Así que sin más, y si me lo permiten, hoy 9 de noviembre de 2020 a las 9:27 horas, declaro formalmente inaugurada la 21ª semana académica interdisciplinaria de la Facultad de Contaduría y Administración del UNAM. Deseo que sea provechosa para todas y todos ustedes. Les felicito
enhorabuena y por mi raza, hablar al espíritu. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro señor director, maestro Tomás Humberto Rubio Pérez. Y para dar inicio a esta 21ª Semana Académica Interdisciplinaria, escucharemos la conferencia inaugural que lleva por nombre 500 años de filosofías de la conquista y el colonialismo, la razón del poder frente al humanismo de la Universidad de México. Y para ello hacemos del conocimiento de todos los asistentes a esta conferencia, en caso de tener alguna pregunta, dirigirse al usuario Preguntas que se encuentra en el chat de esta transmisión. Ambrosio Velasco Gómez es desde 1991 doctor en Historia y Filosofía de la Teoría Política por la Universidad de Minnesota y asimismo desde 1981 maestro en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y desde 1986 maestro en Ciencia Política por la Universidad de Minnesota. Ha ejercido como profesor colaborador en la Universidad de Santiago de Compostela, en la Universidad de Barcelona, en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Universidad de Salamanca, en la Universidad del País Vasco y en infinidad de universidades mexicanas. Ejerce desde 1976 como profesor, impartiendo las asignaturas de Filosofía en México, Filosofía de la Ciencia, en la licenciatura en Filosofía y en la licenciatura en Gestión y Desarrollo Interculturales, en el posgrado de Filosofía, en el posgrado en Filosofía de la Ciencia y en el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, universidad en la que hasta 1993 se desempeñó como coordinador de la maestría y el doctorado en Filosofía de la Ciencia, y de 2001 a 2009 como director de la Facultad de Filosofía y Letras. Miembro desde 1991 del Sistema Nacional de Investigadores e investigador titular C en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Centra sus estudios en los proyectos sobre epistemología, filosofía de la ciencia y filosofía política. Entre sus publicaciones podemos mencionar La tenacidad de la política, de 1995, Racionalidad y cambio científico, de 1997, y Tradiciones naturalistas y hermenéuticas en la filosofía de las ciencias sociales, de 1998. Además de diversos artículos en revistas especializadas, como Rehabilitación filosófica del concepto de tradición, en Revista Latinoamericana de Filosofía, y Maquiavelo, la tradición republicana del Renacimiento, en Iztapalapa. Miembro del comité editorial de revistas como Fondo de Cultura Económica y Siglo XXI. Modera esta conferencia el doctor Alfredo Adam, a quien le cedemos el micrófono. Sean todos bienvenidos. Buenos días a todos y qué gusto en estar en esta ceremonia y en esta conferencia tan importante que nos va a dar nuestro gran amigo y exdirector de la Facultad de Filosofía y Letras, Ambrosio Velasco, ¿no? El doctor Ambrosio Velasco, un gran investigador, fue director de la Facultad de Filosofía y Letras, ya oyeron parte de su currículum, es impresionante. Pero Ambrosio, aparte de todo, sigue siendo un universitario de toda la vida. Y no nada más de toda la vida, sino toda la vida con éxito y queriendo dar más. Sigue en activo, y no nomás en activo, sino muy activo. Y la conferencia que nos va a dar en este momento es algo importante para todos nosotros. Dentro del seminario de gobernabilidad y fiscalización lo consideramos un honor, un orgullo poder contar con un expositor de estos niveles. También quiero anunciar desde ahora que esta plática que nos está dando, nos va a dar Ambrosio Velasco, el doctor Ambrosio Velasco, va a ser publicada
y vamos a producir, ya está en proceso de producción, un libro como los que hemos hecho en el seminario. Este libro se distribuirá, se hacen 1000 ejemplares y será distribuido para toda la República, para toda la universidad en determinado momento, pero también al gobierno federal y a la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Y esto es algo que a los secretarios de Estado, y también esto es algo que nos ha enorgullecido en el seminario. Bienvenido, Ambrosio, y te cedo la palabra en el sentido de que en el momento en que tú consideres importante que hagamos la mención del Yacatecutli, tú me lo haces llegar y yo con todo gusto participaré como complemento de esta plática. Muchas gracias y bienvenido, Ambrosio. Muchísimas gracias, muy apreciado y estimado doctor Adam, quien pues, tuve el honor de que cuando fue director, él formó parte de la junta que me designó. Y agradezco muchísimo esta honrosa oportunidad que me brinda el doctor Tomás Rubio y el doctor Adam de dar esta plática inaugural en la semana académica. Muchas gracias, señor director. Muchas gracias, Alfredo, muy amable. Y también quisiera hacer una mención breve de que no es la primera vez que participo en una semana académica. Ya hace muchos años, un entrañable amigo, extrañado por todos nosotros y nosotras, estoy seguro, Arturo Díaz Alonso, director de esta facultad de Contaduría y Administración, me invitó en 2 o 3 ocasiones a participar. Pues un saludo a Arturo, que seguro está al pendiente de esta plática, como de toda la intensa vida académica. Bueno, pues como ya lo anticipó el doctor Adam, se trata de una conferencia sobre un libro que me ha invitado a escribir y que ya está en proceso de producción, cuyo título es 500 años de filosofías sobre la conquista y el colonialismo, razón del poder frente al humanismo de la Universidad de México. Este libro, déjenme comentarles, se origina a raíz de una invitación que me hizo el doctor Adam dentro del marco del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización que él dirige dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, y él me había propuesto que hiciéramos una reflexión sobre Maquiavelo, y le comenté que podríamos hacer a propósito, y esta es una conmemoración muy importante, no celebración, pero sí conmemoración de los 500 años de la conquista. Y ese tema que me propuso, pues se convirtió en un libro, porque primero fue Maquiavelo y la conquista de México, y después, pues, pensé que teníamos que incorporar la visión de nuestra Universidad de México, de la naciente Universidad de México, cuyos cursos inician en 1553, y sobre todo recuperar esa tradición humanista. Pero es una tradición humanista que, si bien surge en el siglo XVI como un pensamiento crítico a la conquista y en defensa de los pueblos indígenas, de sus derechos, de sus libertades, se fue desarrollando especialmente en el seno de la Universidad de México, como una tradición crítica, emancipadora, que constituye el fundamento del pensamiento de independencia. Y no solo ello, sino también la formación de nuestra nación, de un proyecto de nación mexicana. Así que cuando algunos me preguntan, ¿qué ha dado la Universidad de México a la nación? Les digo, eso precisamente, la nación mexicana, porque desde su seno se construye un proyecto, un ideal de nación entre los grandes humanistas que son herederos de este pensamiento del siglo XVI que también surge en nuestra universidad. Y bueno, pues entonces el libro trata de esto, son una reflexión de cómo ha sido México, cómo ha devenido México y qué es ahora y cuáles son sus retos a 500 años de la conquista. Pero el foco central de esta reflexión
es la Universidad de México. Y con ello se muestra que la Universidad de México, desde 1910, Universidad Nacional de México, y desde 1929, Universidad Nacional Autónoma de México, es la institución de mayor arraigo histórico y que más ha contribuido a la formación de la nación mexicana y a sus sucesivas transformaciones. Estamos conmemorando el año que entra 470 años de fundación de nuestra universidad. Como veremos a continuación, la cédula de fundación de la Universidad de Felipe II, por órdenes del emperador Carlos V, es de 1551, aunque los cursos iniciaron en 1553. Entonces, el libro y la plática de ahora, que es un resumen del libro, pues es una reflexión de cómo han sido interdependientes y del papel central que ha jugado nuestra universidad en la formación y transformación de la nación mexicana. Bueno, el primer capítulo de este libro, voy a compartir un PowerPoint que preparé. El primer capítulo, hago un resumen del capitulado, trata sobre la presencia de Nicolás Maquiavelo como el gran pensador político del siglo XVI, que ve a las conquistas como una forma natural de expandir el poder de un Estado ya fundado. Y ciertamente Maquiavelo no habla mucho sobre la conquista de América. En realidad su libro lo escribió en 1513 y se publica póstumamente hasta 1532. Pero lo importante aquí es que el pensamiento que desarrolla Maquiavelo sobre las conquistas es la concepción predominante en ciertas esferas del Renacimiento italiano, sobre todo del siglo XVI. Entonces, este es el primer capítulo, cómo la concepción de las conquistas de Maquiavelo está presente y guía las estrategias de Cortés para realizar la conquista de México de 1519 a 1521. Por cierto, a propósito de la pandemia que vivimos, hay que recordar que hace 500 años también prácticamente mermó a la mitad la población de México Tenochtitlan una epidemia posiblemente introducida por los españoles como un arma biológica, según he comentado con el distinguido historiador de la conquista de México, Enrique Semo. Una epidemia que duró cerca de 6 meses en México Tenochtitlan. De eso vamos a hablar en el primer capítulo. El segundo capítulo está dedicado a un análisis de la visión opuesta a la del emperador Carlos V, de los reyes católicos y del propio Maquiavelo. Es una visión de crítica a la conquista, de crítica a la expansión del poder y de una defensa de los derechos de los pueblos, particularmente de los derechos a la libre determinación, que se aplica en defensa de los pueblos indígenas recién conquistados. Esta tradición es la que denomino el humanismo republicano iberoamericano, que se convierte en mexicano. Este será el tema del segundo capítulo. El tercer capítulo, como ya anticipaba, es una visión histórica de cómo esta tradición se enriquece y da origen a movimientos culturales y políticos muy importantes en México. Durante la colonia, la Universidad de México y otras excepciones fuera de la universidad, concretamente Sor Juana Inés de la Cruz, que quiso ser universitaria, hay que decirlo, dispuesta a disfrazarse de hombre para poder asistir a la universidad, ¿verdad? Todos estos humanistas criollos construyeron una cultura y una humanista mexicana que es el fundamento de la idea de nación, como vamos a ver. Y está en el ideario de las luchas de independencia y se desarrolla, ¿verdad?
también en el siglo XX y XXI. Es lo que vamos a ver en el capítulo 3. Finalmente, el capítulo 4 es un capítulo en homenaje a nuestro muy admirado y querido profesor Miguel León Portilla, que murió hace poco más de un año y que sin duda es heredero de esta tradición del humanismo republicano iberoamericano con 5 siglos de historia, y que al igual que lo hicieron Alonso de la Veracruz o Bartolomé de las Casas hace 5 siglos, él, Miguel León Portilla, dedicó su vida, como otros la han dedicado también, quiero decir, y quiero aquí destacar la figura del doctor Miguel Concha, uno de los grandes humanistas herederos de esta tradición en defensa de los débiles, de los vencidos, particularmente de los indios, fundador del Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria y catedrático de la Facultad de Contaduría. Bueno, este es el contenido, pero ya que estamos ahora, vamos a desarrollar una reflexión sobre 500 años de la conquista y los derechos de los pueblos indígenas. Comentaba el otro día con el doctor Adam la sorpresa que tenía yo del logo de la Facultad de Contaduría, que creo que es la única facultad que tiene un logo de la cultura náhuatl. Y me admiró mucho que así fuera y que la misma facultad reconociera como parte fundamental de nuestra universidad ese legado de la cultura náhuatl. Y quisiera pedirle al doctor Adam si nos pudiera explicar el significado de este pictograma. Por favor, doctor Alfredo Adam, si podrías ilustrarnos al respecto. Con todo gusto. Yo sí quiero primero agradecer la oportunidad de participar en esta fabulosa y muy interesante conferencia que nos estás dando, Ambrosio. Gracias. Pero aparte mencionar que Yaxcatecutli era el dios de los mercaderes o comerciantes viajeros en la cultura mexica. Por tanto, es identificado como el dios del comercio, considerado como una de las facetas de Quetzalcóatl. El nombre significa el que sirve de guía y por lo tanto es el que va delante como la nariz, por lo que esta parte de su rostro se representa de manera prominente. El bastón del viajero era su apoyo. Aunque su imagen fue utilizada como símbolo de nuestra facultad prácticamente desde su creación, en 1929, no fue sino hasta 1995 en que el Consejo Técnico lo reconoció como único emblema oficial y por lo tanto es marca registrada y patrimonio de la UNAM a través de la Facultad de Contaduría y Administración. Sus derechos han quedado reservados al amparo de la Ley de Propiedad Intelectual y su reglamento. La verdad es que es un orgullo tener este logo, tener este emblema y poderlo decir que somos los propietarios de este emblema en México y en el mundo realmente. Y por todos lados ya lo hemos llevado y nos reconocen por medio de nuestro logo. Con mucho orgullo lo podemos decir. 1995 se reconoció como emblema oficial y queda como patrimonio de la universidad y es la única facultad y la única universidad que tiene un logo de este tipo. Muchas gracias y yo creo que con esto abrimos y te damos la oportunidad, Ambrosio, de que nos sigas ilustrando sobre los temas que estamos tratando ahorita. Pues muchísimas gracias por esta nota tan esclarecedora y para mí todo un descubrimiento. Mis felicitaciones a la Facultad de Contaduría y de Administración por tener esa sensibilidad
de tener en su logo, en su emblema, un pictograma náhuatl y que cobra especial relevancia a 500 años de la conquista. Como veremos en el segundo capítulo, en sus inicios, la Real Universidad de México se preocupó mucho, sobre todo en figuras como la de Alonso de la Cruz, por rescatar las culturas originarias. Y este ejemplo, pues, de nuestro fundador de la Universidad de México, parece seguirlo hoy en día la Facultad de Contaduría y Administración. Felicidades. Bueno, empiezo con el capítulo 1. Y miren, voy a leer lo que... Esta cita es una carta de Nicolás Maquiavelo a su amigo Francesco Vettori del 10 de diciembre de 1513, qué horror, puse 1513, bueno, de 1513. Dice, anochecido vuelvo a mi... Déjenme nomás ubicar a Maquiavelo. Maquiavelo fue un servidor de la República de Florencia, muy honesto, muy patriótico, muy eficaz. En aquel entonces, siglo XVI, no existía Italia. Existían en la península itálica ciudades-estado. Y la situación de la península, dividida en ciudades-estado, la hacía a cada una de ellas fácil presa de las grandes potencias como España, Francia, Inglaterra, inclusive Alemania. Y Maquiavelo, el anhelo de todo su pensamiento fue buscar la unificación de Italia. El libro que escribe en 1513, cuando está exiliado, porque fue procesado y condenado por los déspotas del gobierno Medici. Déspota así se llamaba a los gobiernos, que quiere decir gobernaban de acuerdo a su voluntad, ¿no? No digo que sean tiranías, pero sí despotismos. El despotismo como opuesto a la República. Maquiavelo fue un servidor de la República de Florencia durante 13 años y cuando cae por conspiración de los Médicis, es procesado y juzgado y tiene que exiliar fuera de Florencia y ahí en San Cacciano pues escribe este librito con el propósito de lograr la unificación de Italia. Vean qué emotiva carta. Anochecido vuelvo a mi casa y entro en las viejas cortes y en el umbral me despojo de las vestiduras cotidianas cubiertas de fango y lodo y me visto reales y curiales ropas y decentemente vestido, penetro en las viejas cortes de los antiguos en la que recibidos amablemente por ellos, me nutro del manjar que es mi manjar y para el cual nací. Allí no me avergüenzo de platicar con ellos y de pedirle justificación de sus acciones, ni ellos tan humanos dejan de contestarme. Y se me pasan como un soplo 4 horas en las cuales olvido todos mis afanes, no temo la pobreza ni la muerte me causa pavor, tanto me identifico con ellos. Y como Dante dice que no hay ciencia en donde no se ha retenido lo que se oyó, he anotado aquello que de mis pláticas con ellos vino a enriquecer mis conocimientos y he compuesto una brita de Principaticus, el príncipe. Bueno, pues este es el origen del príncipe y vamos a ver qué piensa Maquiavelo respecto a los reyes católicos. Es la siguiente. Aquí hay una representación de la época de los reyes católicos, ¿verdad? Los reyes católicos son los que logran la unificación de España primero, a través del matrimonio de Isabel y de Fernando. Aquí están. Fernando, rey de Aragón, Isabel de Castilla, y después desarrollan toda una estrategia de expansión del poder, primero sobre Andalucía y después sobre el norte de África, y bueno, es el proyecto más ambicioso de la época y de todo el Renacimiento de construcción de un amplio imperio. La conquista de América forma parte de este proyecto de la construcción del imperio, hispano-cristiano más vasto que jamás hubiera existido. Vamos a ver qué piensa Maquiavelo. Recordemos que lo escribe en 1513, Isabel muere en 1505, aunque en realidad hay que decir que tenemos
que reconocer la grandeza de las mujeres en el hacer de la historia. De mucho más amplias miras y horizontes era Isabel más que Fernando. Pero para 1513, año en que escribe El Príncipe, ya había muerto Isabel. Fernando era rey de las Españas y estaba en el proceso de expansión imperial en el mundo entero. Dice, no hay nada que procure más estima a un príncipe que las grandes empresas y dar de sí ejemplos excepcionales. En nuestra época tenemos a Fernando de Aragón, actual rey de España, a quien casi se puede llamar príncipe nuevo, porque de rey débil que era, se ha convertido por fama y gloria en el primer rey de la cristiandad. Y si examináis sus acciones, encontraréis que todas son grandísimas y alguna extraordinaria. Al principio de su reinado, ahí va la estrategia de conquista. Fíjense cómo lo ve Maquiavelo. Al principio de su reinado, tomó el reino de Granada y esta empresa supuso el cimiento de su poder. Con dinero de la iglesia y del pueblo, pudo mantener sus ejércitos y proporcionar con esa larga guerra una sólida base a su milicia que tanto honor le ha valido después. Además de esto, para poder acometer mayores empresas, ojo, sirvióse siempre de la religión, recurrió a una piadosa crueldad. Así como se está refiriendo a la expulsión de los judíos y a la expulsión de los seguidores del Islam en Andalucía, lo mismo puede aplicarse a lo que ocurrió en la conquista de México. Servirse de la religión para justificar la crueldad. Piadosa crueldad le llama Maquiavelo. No puede haber ejemplo más miserable ni más excepcional. Aquí miserable quiere decir el que toma los recursos de otros para causas, para grandes causas, ¿no? El dinero del pueblo y de la iglesia. Más excepcional que este. Con ese mismo pretexto atacó África, llevó a cabo la empresa de Italia y recientemente ha atacado Francia. Y si siguiera, ¿verdad? Recientemente habría conquistado América. Bueno, esta es la imagen de Maquiavelo, donde Fernando el Católico, como ustedes pueden ver, es el máximo ejemplo de príncipe exitoso para Maquiavelo. Esto es muy importante subrayarlo porque hay una leyenda negra totalmente falsa contra el mundo iberoamericano, hispanoamericano, ¿no? Contra el mundo del sur de Europa y del sur de América, que es que si nos hubieran conquistado Francia, Inglaterra o Alemania, hubiéramos sido como los Estados Unidos. Falso, porque el estado más desarrollado, más poderoso y con mayor cultura que nos conquistó fue precisamente España. Inclusive con una cultura humanista renacentista más relevante y más importante que la de Italia, y sin embargo no reconocemos este humanismo italiano que se convierte también, este humanismo mexicano, solo el italiano, que se convierte en hispanoamericano. O sea, en el siglo XVI hubo un renacimiento en España tan importante como en América y se transmite a América en el pleno siglo XVI. Nuestra Universidad de México es una universidad renacentista, como lo atestigua el profesor de retórica Francisco Cervantes de Salazar, que en 1554 escribió un diálogo bellísimo que se llama La Universidad de México. Bueno, vamos ahora a pasar al proceso de conquista y comentarles. Me voy a describir este bella grabado. Se trata de un grabado que yo mismo le sugerí al editor de este libro, de la complejidad de la conquista. Se trata de, aquí viene grabado, La Conquista de México, de Vicente Arnaz, para la edición de Bibliofilia de El Príncipe, de Liber Ediciones. Me invitaron a escribir el estudio introductorio de este libro y pues agradezco mucho a los editores que hayan tomado en cuenta mi sugerencia. Déjenme hablar de la conquista con estas figuras centrales. Bueno, desde luego está acá Carlos V. Carlos V
No voy a entrar en detalles, pero para que vean nada más la maquiavélica, que no maquiaveliana, yo distingo entre maquiavélico con esta connotación de astucia y de trampa, y de maquiaveliano, que es el espíritu republicano, dentro del cual se puede utilizar la astucia y la fuerza, pero solo para grandes empresas. Maquiavelo nunca dijo el fin justifica los medios, dijo algo mucho más importante: si el medio acusa, el resultado excusa. ¿Y cuál era la afinidad de Maquiavelo? La unificación de Italia para liberarla. Bueno, pero si era Maquiavelo maquiavélico, mucho más maquiavélico eran los reyes católicos y el mismo emperador Carlos V, que asume el poder a la muerte de su abuelo, Fernando de Aragón, Fernando el Católico, en 1515. Déjenme decirles que él trata de imponer un imperio al estilo alemán, porque él es emperador como heredero de su abuelo y de su padre del imperio alemán. Y también, pues, rey de las Españas. Concentra el más vasto poder. La mitad de Europa, África, América, hasta Filipinas. Vean el tamaño del imperio. Es la gran figura imperial, Carlos V, que es quien ordena la conquista de América a partir de 1515. Ya se había tomado posesión desde principios del siglo XVI del Caribe, pero la conquista del continente americano se inicia con la de México en 1519 y estamos ya a punto, hace 500 años, de que se consume la conquista. Bueno, muy brevemente, las estrategias que siguió Cortés, que es esta figura central, responden mucho a todas las recomendaciones que da Maquiavelo en El Príncipe. ¿Eso qué quiere decir? No que Cortés haya leído necesariamente El Príncipe, sino que esas estrategias eran del dominio público, de esa concepción de la guerra como forma y la conquista como forma natural de expandir el poder. Bueno, y aquí está Moctezuma, desde luego, las dos. ¿Quiénes son estos dos? Bueno, Cortés es el emisario de Carlos V. Acá está el Papa también, que da las bulas alejandrinas, el poder imperial, el poder papal, y concentrado en una figura, Cortés, cuya misión es conquistar América para ponerla integrarla al imperio más vasto. Pero acá está otro emperador muy importante, que es Moctezuma, el máximo imperio del altiplano mexicano, mesoamericano, y una figura central tan importante como Isabel. Acá atrás está Malintzin. Bueno, brevemente, y ahorita explico estas dos figuras de abajo. Brevemente, Cortés primero a varios reinos pequeños de Veracruz y sobre todo de Tlaxcala, que eran reinos sometidos y oprimidos por el imperio mexica. Y logra establecer una estrategia, una alianza, ofreciéndoles a estos pequeños reinos y pueblos la liberación de la opresión de los mexicas, siempre y cuando lo apoyen con ejércitos indios para derrocar al emperador Moctezuma y liberarlos. La pieza clave para lograr esta estrategia diplomática no es Cortés, es Malintzin. Y Malintzin lo que piensa es en liberar a su pueblo, no en someter su pueblo a los españoles. Otra cosa fue la traición y, al final de cuentas, la inocencia o ingenuidad de Malintzin y de los indígenas. Ingenuidad en el sentido maquiavélico. Es decir, no pensaban que fueran a ser traicionados como fueron traicionados. Pero una figura central de la conquista, sin duda, la más inteligente de todas, es Malintzin, que de traidora no tiene nada. Ella lo que se propuso fue liberar a sus pueblos oprimidos por los mexicas y así lo logró. Inclusive, en un primer momento, en un entendimiento entre Moctezuma y Cortés, que fue desbaratado y echado a la basura por Alvarado. Bueno, esta es la imagen de
de la conquista que se consuma en 1521. Tan importante, fíjense ustedes, es la figura de Malintzin, que está aquí, que Bernal Díaz del Castillo se refiere, dice que indios y españoles se referían a Cortés el capitán de una semidiosa que era Malintzin, porque tenía la capacidad de traducir y de comprender diferentes lenguas. Realmente una inteligencia excepcional la de Malintzin. Y además hay que decirlo, la conquista se da en parte gracias a el vasto ejército indígena, principalmente de tlaxcaltecas, que formaron parte de la Alianza de Cortés. Frente a todo esto, y ahora voy ya a esta figura que está aquí, a esta figura, y paso a la siguiente. Bueno, paso a la siguiente lámina, que son esta disputa intensa que hay sobre la conquista. Una vez realizada, ya desde antes de realizar la conquista, desde 1511, los dominicos en la isla La Española, hoy Santo Domingo, condenaron los abusos y la crueldad de los conquistadores y los encomenderos. Ahí hay una figura muy importante, Antón de Montesinos, dominico, y que forma parte de esta tradición humanista que desde el siglo XVI se ha opuesto a la opresión de los indios y al poder tiránico y autoritario. De esa tradición forman parte también Francisco de Vitoria y Domingo de Soto, catedráticos de la Universidad de Salamanca hacia 1526-1540. Y también en esa Universidad de Salamanca se formó y estudió Alonso de la Veracruz, que fue fundador de nuestra universidad, y en unos momentos vamos a hablar de ella. Entramos ya entonces al segundo capítulo, y este es el tema del segundo capítulo. La confrontación entre dos grandes visiones, ambas humanistas, hay que decirlas, un humanismo imperial que justificaba la conquista como un proceso de edificación, no de destrucción, decían, sino de edificación de los indios, civilizarlos, cristianizarlos, liberarlos de los gobiernos tiránicos que cometían sacrificios humanos y antropofagia, etcétera, ¿no? Entre miembros del humanismo imperial, pues destaca en primer lugar Ginés de Sepúlveda y también Vasco de Quiroga. Aunque tenemos la idea de Vasco de Quiroga como una figura paternal a Tabasco, y sí lo era, sin duda sí lo era, pero eso no quiere decir que no justificaba la conquista, la legitimidad del emperador Carlos V sobre América, y se oponía a los excesos de los conquistadores y de los encomenderos, y estableció estos pueblos hospitales en Michoacán como una especie de, pues sí, de zonas de protección contra los indios, ¿no? Una especie de apartheid afirmativos, es decir, positivos, pero desde luego con toda una óptica paternalista. Ginés de Sepúlveda, sin lugar a dudas, quien disputó contra Bartolomé de las Casas en las famosas controversias de Valladolid, pues son las expresiones más elaboradas de este humanismo imperial que justifica la conquista, primero en la misión que el Papa Alejandro VI, en las bulas alejandrinas de 1493, en las bulas papales, concede poder absoluto y perpetuo a los reyes católicos y sus herederos para cristianizar las nuevas tierras descubiertas y aún por descubrir. Estas bulas presuponen que el Papa tiene autoridad terrenal, autoridad temporal, ¿verdad? Y bueno, no me voy a meter en muchos detalles en esta lámina, ahí vienen las tesis principales. Frente a este humanismo imperial se desarrolló, que es heredero en buena medida de Maquiavelo, pero ya un maquiavelismo un pensamiento maquiaveliano bastante moralizado por una visión cristiana del poder, ¿verdad? Para Maquiavelo esto es el uso de la religión para justificar el poder, esa piadosa crueldad. Bueno, pero frente a ello hay una posición radical, que es esta que se forma en Salamanca, principalmente por los dominicos, y decía yo, está
Antón de Montesinos, está Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, y se extiende. De esa tradición es heredera precisamente Miguel Concha, y por eso fundó él el Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria. Bueno, un saludo muy afectuoso al doctor Miguel Concha, gran profesor y humanista de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, heredero de esta tradición del humanismo republicano, que como aquellos grandes pensadores, aquellos grandes filósofos del siglo XVI, pues él sigue defendiendo hoy en día a los pueblos indígenas. La otra posición humanista es esta que yo denomino el humanismo republicano, que se caracteriza sobre todo por reconocer la diversidad y equidad entre culturas. Tan valiosas son las culturas europeas como las indígenas americanas. Es una posición multiculturalista. Además, es una posición también republicana, como vamos a ver. Todo dominio o poder justo proviene de la voluntad libre y expresa del pueblo. La figura más importante en México de esta tradición humanista es el fundador de la Real Universidad de México. Pontificia fue después, hacia 1595, pero la universidad nace como Real Universidad de México. Esta es la figura más importante, fundador de nuestra universidad. Este cuadro se encuentra en la antigua Escuela de Medicina, es Alonso de la Veracruz. Nosotros en honor de Alonso de la Veracruz le pusimos así al aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras. Yo he propuesto al gobierno de la ciudad que a propósito de los 500 años se erija una estatua o se dedique alguna plaza a este gran humanista, el defensor más contundente de los indios y el crítico más radical de la conquista. El primer obra que escribió Alonso de la Veracruz, cátedra inaugural en 1553, su cátedra de teología. Como era costumbre, en la universidad medieval y renacentista, los catedráticos tenían que escribir un trabajo para publicarlo públicamente. A esto se llamaba relección, una lección, un curso vuelto a dar en un documento, se escribía y se discutía públicamente. La relectio que escribió es de dominio infidelium et justo velo, traducido como el dominio de los infieles o de los indios y la guerra justa, escrita y dictada entre 1553 y 1554, donde, como vamos a ver en la siguiente lámina, hace una profunda crítica a la conquista, lo considera una usurpación y un robo, exige al emperador devolver lo robado. Vean la radicalidad de este santo humanista, ¿verdad? Exige al emperador devolver lo robado. Y lo mismo, el siguiente curso fue contra los diezmos de la iglesia. La Universidad de México nace como una institución de cultivo de las más radicales críticas a los abusos del poder y defensa de la libertad de los indios. No hay que olvidar este legado porque sigue siendo un compromiso hoy en día. Bueno, voy a pasar a la siguiente lámina y voy a dar unas citas de este pensamiento crítico y republicano de Alonso de la Veracruz. Dice Alonso: los habitantes del Nuevo Mundo no solo no son niños o amentes, sino que a su modo sobresalen y por lo menos algunos de ellos son de lo más evidente. Es evidente lo anterior, porque antes de la llegada de los españoles y aún ahora lo estamos viendo, hay entre ellos magistrados, gobiernos, ordenamientos de lo más conveniente. Luego, no eran tan infantes y amentes es irracionales, como para que fueran incapaces de dominio. Es necesario, pues, que si alguien tiene dominio justo, este sea por la voluntad de la comunidad misma, la cual transfiere el dominio a otros, tal como sucede en el principado aristocrático o en el democrático, o a uno solo, como sucede en el principado monárquico. El poder no proviene de Dios, el poder proviene de la comunidad. El Papa no tiene autoridad terrenal. Voy a saltarme esta y voy a la de acá abajo.
concluye Alonso de la Veracruz: no hay razón justa para atacar a los infieles bárbaros. Aquí bárbaros significa que no hablan la propia lengua, a los indios que no hablan la propia lengua ni siguen la religión cristiana, recientemente descubiertos con base en que sean infieles, es decir, no cristianos, ni tampoco con base en que por derecho sean súbditos del emperador, ni con base en que si no quieren prestar obediencia, someterse, deban ser compelidos. Si no quieren convertirse, no pueden ser forzados por las armas. Esta razón, digo, no es suficiente, ya que por derecho no son súbditos, porque el emperador no es el señor de todo el orbe. Alonso de la Veracruz. Finalmente, esta otra cita: está obligado el emperador a reparar todo el daño que han sufrido aquellos infieles que vivían pacíficamente y a restituirles todo lo que les ha sido quitado. Y la misma obligación tienen todos los capitanes y soldados que formaron parte en estos daños y despojos. No hay una crítica más radical y una exigencia más de condena al daño y retribución de los daños que la de Alonso de la Veracruz. Me salto esta lámina y ya voy a apurarme. Paso al siguiente capítulo, al 3, que es la fundación de la Real Universidad de México y la historia. Esta es la medalla conmemorativa de los 400 años de la Universidad de México, 1951, ¿verdad? Fundada en 1551. Déjenme decirles, el obispo y primer virrey Zumárraga, desde 1536 pidió la fundación de una universidad porque era urgente para que guiara, ¿verdad? Como el símbolo del Tlacoteculti, guiara, alumbrara el desarrollo de la nación mexicana. Dice Zumárraga: donde los errores son muy dañosos y cada día resultan más dudas y dificultades y no hay universidad de letras a dónde recurrir y erramos en lo que habemos de hacer. Parece que no hay parte alguna de cristianos donde haya tanta necesidad de una universidad. Desde su fundación, la Universidad de México tiene la misión de alumbrar, de ser faro, como diría después Justo Sierra, para el desarrollo de la conciencia nacional, sin supeditarse a ningún poder, pero claramente con un compromiso de contribuir al desarrollo de la nación con justicia y libertad. Esta idea del espacio de la universidad, cuyo catedrático fundador fue Alonso de la Veracruz, se continúa y se desarrolla en grandes figuras, como voy aquí, esta gran figura, Carlos de Sigüenza y Góngora, uno científico, filósofo, historiador, que escribe entre sus obras Teatro de Virtudes Políticas a la llegada del nuevo virrey. El mensaje que le dice al nuevo virrey, don Carlos de Sigüenza y Góngora, es que si quiere gobernar con justicia, debe imitar a los grandes emperadores mexicas. México, la historia de México y el pasado de México es grandioso y tiene sus propios modelos de gobierno y de cultura. Y México tiene que rescatar estos modelos de cultura. Nadie como esta gran mujer, Sor Juana Inés de la Cruz. Voy a nada más a limitarme a leer estos versos sobre la conquista. Si el pedir que esto es lo que dice una mujer indígena llamada América en este diálogo sobre el divino Narciso. Si el pedir que yo no muera y el mostrarte compasiva, le dice esta mujer indígena a la religión católica, es que esperas de mí que me vencerás altiva, como antes con corporales, militares, armas, después con intelectivas, la prédica del evangelio, armas, estás engañada, pues aunque lloro cautiva, mi libertad, mi albedrío, con libertad más crecida, adorará mis deidades. Simplemente mostrar cómo hay una pléyade. Sigüenza y Góngora es profesor de la universidad y dedica el teatro de... Perdón, otra figura, Sor Juana no pudo serlo porque era mujer, y esta otra gran figura ya en el siglo XVIII, Francisco Javier, obra maestra, antigua historia de México, a la Universidad de México por ser la institución más importante de todo el Nueva España. Bueno, con esto nos damos idea cómo perdura y se desarrolla esta tradición humanista. Desafortunadamente, una vez lograda la independencia,
la universidad y con ella el humanismo y con ella la defensa de los indígenas. Fíjense ustedes, algo muy importante. Universidad, humanismo y defensa de los indígenas están entrelazados. Desde el siglo XVI tienen esta misión común. Está a la base del pensamiento de independencia, de la fundación de nuestra nación, del pensamiento de independencia, pero una vez lograda la independencia, el humanismo y la universidad se cancela en múltiples ocasiones hasta que definitivamente se sustituye por institutos, por escuelas, por seminarios contrarios a la idea humanista del Renacimiento que perduró durante 3 siglos. El positivismo se convierte en la principal filosofía y los indígenas son vistos como una rémora y un obstáculo que tiene que desaparecer como tal. Es decir, como indígenas. Hay que quitarle lo indio a los indígenas, es la política educativa, la visión oficial, la filosofía del positivismo en el mexicano del siglo XIX. En un principio, Justo Sierra fue un defensor de esta visión positivista, pero tuvo una polémica importantísima con este gran humanista, José María Vigil, hay que estudiarlo, un crítico del positivismo. Y de esta polémica, la grandeza y honestidad de Justo Sierra reconoció que estaba equivocado. Resultado de esta polémica entre Vigil y Justo Sierra es justamente la fundación de la universidad por parte de él. Justo Sierra se dio cuenta que solo restituyendo la universidad podría haber de nuevo un humanismo suficientemente capaz para transformar a México en lo social, en lo cultural y en lo político. La fundación de la universidad responde a este nuevo anhelo humanista de Justo Sierra, superado su positivismo, para construir una nueva nación. Es realmente una visión, y aquí voy a leer esta cita del discurso inaugural de la fundación de la Universidad Nacional de México de Justo Sierra en septiembre de 1910. Dice Justo Sierra: no es lícito al universitario pensar exclusivamente para sí mismo. No podemos moralmente olvidarnos nunca ni de la humanidad ni de la patria. La universidad entonces tendrá la potencia suficiente para coordinar las líneas directrices del carácter nacional y delante de la conciencia del pueblo mexicano, subrayo, las líneas directrices del carácter nacional y delante de la conciencia del pueblo mexicano, mantendrá siempre alto, para que pueda proyectar sus rayos en todas las tinieblas, el faro del ideal, de un ideal de salud, de bondad y de belleza. Esa es la antorcha divina de que habla el poeta latino, la que transmiten en su carrera las generaciones. Bueno, esta es la misión de la universidad que tiene, y voy a concluir en 1910. He hablado de 3 fechas claves: 1551-1553, fundación de la Real Universidad de México, su desarrollo durante la colonia como un pensamiento crítico y emancipador. Después se cancela, se abole la universidad y con ello decae el humanismo y la defensa de los indios. Resurge la universidad y sobre todo son figuras como este gran humanista, nuestro muy querido, extrañado Miguel León Portilla, a quien pues me permití dedicar el libro que estamos exponiendo. ¿Qué hace Miguel León Portilla? Es el gran universitario. Hay otros, pero él durante toda su vida, desde un principio, desde 1947-48, que se dedica a estudiar la filosofía indígena, primero afirma, como lo afirmaban los grandes humanistas de Alonso de la Veracruz o Bartolomé de las Casas, hay una gran cultura en los indígenas antes de la llegada de los españoles que hay que rescatar. Y en particular hay una filosofía, esto es importantísimo. Miguel León Portilla es filósofo, su tesis doctoral es en filosofía, y es realmente algo penoso, ¿verdad?, para la comunidad filosófica mexicana que no se le haya reconocido suficientemente
sino hasta el final de su vida. Quiero decirles que tuve la oportunidad y el honor de tratar personalmente de Miguel León Portilla, de proponerlo para la máxima distinción de la Acción Filosófica de México, que es la medalla Alonso de la Veracruz. Se la pude entregar personalmente y con todo el reconocimiento de uno de nuestros más grandes filósofos, no solo historiador, no solo antropólogo, grandes filósofos de México en toda su historia. Vean este pequeño verso filosófico que rescata en su libro atribuido a Nezahualcóyotl y que rescata en su libro La filosofía náhuatl. ¿Acaso de verdad se vive en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra, no para siempre en la tierra, solo un poco así. Pues efectivamente, la muerte de Miguel León Portilla hace honor a este poema náhuatl atribuido a Nezahualcóyotl. Pero lo característico de su pensamiento como universitario, quiero subrayar, como universitario, es exactamente la misma perspectiva de Alonso de la Veracruz, por ejemplo, ¿no? El ponerse del lado de los vencidos. La visión de los vencidos es una obra importantísima en la que rescata las crónicas, no de los españoles, sino de los indios vencidos. Pero él tomó la visión y sobre todo la razón de los vencidos, no como una anticuaya, no como parte de la historia pasada, sino como algo con vigencia actual. Y la Universidad Nacional Autónoma de México tiene este compromiso de respaldar los derechos, dar voz a las demandas de los pueblos indígenas. Años, el colonialismo externo hasta la independencia y después de la independencia, como nos dice Miguel León Portilla y Pablo González Casanova, el colonialismo interno del Estado mexicano. Termino, y este es el último capítulo, con esta cita de la actualidad de el humanismo indiano, como le llamo, no indigenista, sino indiano, de Miguel León Portilla, que tiene una historia centenaria, una tradición de 5 siglos que estamos conmemorando desde la conquista de México y la fundación de la universidad. Termino mi plática con esta cita. En el autorreconocimiento de la pluralidad cultural y lingüística, México encontrará un manantial de recursos, otras formas de concebir el mundo y de actuar sabiamente sobre él, antes no tomadas en cuenta. Podrá así renovar su proyecto como nación y hacer frente a los embates del exterior dirigidos a imponer la más globalizante de todas las globalizaciones que hasta ahora se han visto. Nuestro país se reconciliará a la postre consigo mismo al asumirse como lo que realmente es, integrado por mujeres y hombres de distintas lenguas y culturas y sustentado en lo que es su raíz más honda, el legado de los pueblos originarios con la presencia enriquecedora de sus descendientes, los indígenas contemporáneos. Honor a Miguel León Portilla. Muchas gracias. Ambrosio, muchas gracias de verdad. Y quiero mencionar que tenemos un récord de participantes. Han entrado más de 300 gentes y han estado presentes en esta magnífica plática que nos has dado. Muchas gracias. No lo quiero decir como conferencia porque hay que leer tus libros y hay que compartir este tipo de conocimientos, porque para nosotros y muchos de nosotros a lo mejor los vimos en la escuela hace muchos años, pero muy a la ligera, y yo creo que nos has dado una lección de historia de México increíble, inclusive ligándolo con Maquiavelo. Claro. Es algo fuera de serie y nada más aparte de darte las gracias, decirte, nos sentimos muy honrados en contar con un expositor de estos niveles. Gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias por la oportunidad. A Aurea, que si tiene algunas preguntas, pues que las concentre para podértelas hacer llegar. A ver. Sí, señor, pues muchas gracias. Felicidades, doctor Ambrosio. Excelente su análisis y todo este recorrido crítico que nos hace de las visiones de la conquista. Recibimos algunas preguntas, las cuales he clasificado en 2 grupos y si le parece, le leo las 2 primeras, ¿sí? Los 2 grupos primeros que concentré en 2 preguntas y las 2 últimas para que nos haga favor de
responderlas o prefiere que le diga todas? Pues mire, yo creo que todas, porque si no, me corro el riesgo de extenderme en una respuesta y entonces ya no. Y así las voy, me voy midiendo en el tiempo. Muy bien, entonces las preguntas que recibimos y que agrupé, ¿no? Vienen tal cual. La primera es, ¿cómo resumiría entonces la influencia que se tuvo desde la conquista en la construcción de la inclinación humanista de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México? La siguiente pregunta es, en este contexto, ¿qué aspectos deben caracterizar dicha función humanista en nuestra universidad en la actualidad? ¿Y cuál es la importancia que tiene dar un lugar especial a los pueblos originarios en esta visión? Tenemos otra pregunta que habla de cuál es la importancia de la autonomía lograda en 1929 para la construcción de esta nación. Y por último, ¿cuál es su postura sobre la petición de disculpas al gobierno español por los actos de la... Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues empiezo y quiero saludar, estoy viendo ahí en el recuadro a mi muy querido y admirado Miguel Concha, que me permitía hacer algunas referencias, querido Miguel, como parte de esta tradición humanista que tú eres, del estirpe de Vitoria, Soto, Alonso de la Veracruz, etcétera. Con tanto reconocimiento, afecto y admiración, Miguel, por todo tu compromiso humanista, sobre todo con los vencidos, Miguel, como siempre. Gracias. Bueno, empiezo con la primera pregunta. ¿Sí? A ver, yo resumiría de la siguiente manera. La Universidad de México, por eso leí la carta, un pasaje de la carta de Zumárraga, dirigida a Carlos V, desde 1536, fíjense, apenas pasados 15 años, ya está urgiendo la creación de una universidad. Hay que decir otra cosa. La Universidad de México no es la primera universidad de México. Hay otra exclusivamente indígena, que es importantísima y que no se ha apreciado. El Colegio de Tlatelolco. Eso fue una verdadera universidad intercultural. Gracias a ese colegio, que era una universidad muy semejante al proyecto multicultural de la Universidad de Alcalá, de la Biblia políglota, ¿no? De Nebrija, ¿no? Se trataba ahí de integrar, primero rescatar las lenguas, las memoria indígena, en varias lenguas, principalmente el náhuatl, ¿no? Y gracias a ello y a otros muchos humanistas que eran etnólogos, lingüistas y además de misioneros, ¿no? Se conocen ahora y se rescatan las lenguas indígenas, ¿no? Gramáticas, vocabularios, confesionarios, crónicas, memorias, ¿no? Todo eso en gran parte se hizo en la escuela, en el Colegio de Tlatelolco, que se fundó anteriormente. Pero la Universidad de México es solicitada y creada para alumbrar los terribles problemas del choque de civilizaciones. Es decir, lo que tenemos en la conquista es un choque de civilizaciones. Y lo importante es cómo hacer de este choque una nueva cultura más rica que las originarias. Y esto fue el gran reto de la universidad. Esto hay que subrayarlo. Y de los humanistas que dentro de la universidad y fuera de la universidad lograron esta síntesis de dos de las civilizaciones originarias a nivel mundial. Esto también lo dice Miguel León Portilla. Tanto la cultura mesoamericana como la cultura mediterránea, son culturas originarias a nivel mundial y de las culturas y civilizaciones más importantes. La conquista es un choque primero de imperios. La ambición de expansión del imperio español cristiano, que se enfrenta a otro imperio, al imperio mexica, también con un férreo poder y dominio sobre otros reinos y pueblos de lo que hoy es México. Y el resultado de este choque es convertido de esta barbarie. Lo que es una barbarie no son los indios, sino son esta conquista, como nos dice Sor Juana, bárbaro, loco, le dice al conquistador. Nos matas para imponernos una religión.
Aquí en mi corazón seguiré adorando al gran Dios de las semillas, dice esta figura indígena maravillosa que nos planta Sor Juana, ¿no? Lo mismo nos dice Bartolomé de las Casas, lo mismo nos dice Alonso de la Veracruz. Solo se puede creer queriendo. No se justifica la coacción para la fe. En fin, toda esta choque lo convierten los humanistas en una portentosa síntesis civilizatoria que resulta más rica que las europeas mismas y desde luego que también las americanas, ¿no? La Universidad de México ha tenido esta misión de convertir una barbarie en una de las expresiones más importantes de enriquecimiento civilizatorio y cultural. Somos herederos y en buena medida gracias a la Universidad de México. Por eso hice una rápida referencia, muy rápida, me faltaron muchísimos. Eguiara y Eguren, la Biblioteca Mexicana, la primera historia del humanismo mexicano, escrita en 1750, en contra del eurocentrismo de la Ilustración europea, por ejemplo. La historia antigua de México, que cité ahí a clavijero, es que estos señores de la Ilustración europea, en la enciclopedia, decían que éramos casi animales, cosa que no llegaron a decir los conquistadores, sí lo dicen los grandes ilustrados como Cornelio de Po, y después filósofos de la talla de Hegel. Nos tachan esa visión de que, pero estamos hablando del siglo XVIII y XIX, ¿no? Y frente a ellos se erige este portentoso humanismo mucho más reflexivo, mucho más cosmopolita, mucho más ilustrado que la pretendida ilustración europea. Tenemos que reconocer esta tradición humanista y no seguir dependiendo de un colonialismo en la que nos sentimos nosotros menos, en la que nos sentimos, como diría Paz, para ponerlo light, hijos de la Malinche, ¿verdad? Ya no explico qué quiere decir Octavio Paz. Hemos visto también a Malinche aquí con todo lo contrario a la interpretación de Paz, ¿no? Me guío yo por la interpretación de Glantz, ¿no? Una gran mujer de una inteligencia que logró un entendimiento traicionado por los propios españoles, pero lo que logró Malinche es realmente una proeza, un entendimiento entre imperios, ¿no? Entre Cortés y Moctezuma. Bueno, esa es la misión y ese es el legado. La autonomía, obviamente, es algo muy importante. Miren, el título del libro un poco rescata una dialéctica que un rector de la universidad que defendió la autonomía con todo en 1933 contra en pleno maximato callista, Manuel Gómez Morín, con el apoyo de un gran universitario, profesor y miembro del Consejo Universitario, padre de un eminente rector, Pablo González Casanova. Padre González Casanova, padre de Pablo González Casanova, que fue rector de la universidad. Ellos defendieron con todo la autonomía universitaria, porque sin autonomía, es decir, la universidad nunca, si quiere ser universidad, nunca puede estar supeditada al poder. Y eso fue lo que hizo su fundador y muchos universitarios. Claro, su fundador fue enviado en la Inquisición, quiero decirles. Es decir, Alonso de la Veracruz, después de la crítica que hizo al emperador y después de la crítica que hizo a la obligación de pagar diezmos por los indios, fue enviado a la Inquisición. Salió absolutamente absuelto. Pero hay una confrontación desde entonces, y esto lo plantea así Gómez Morín, entre razón de Estado y razón universitaria. La razón universitaria debe de estar siempre por encima de los conflictos políticos y sociales, pero nunca ajena ni lejana. Su misión es contribuir desde una misión propia a, como dice Zumárraga en 1536 y como dice Justo Sierra en 1910, 5 siglos después, tiene que ser el faro que alumbre, supeditada a ningún poder, pero con plena libertad y autonomía para señalar errores y para sugerir caminos y proponer soluciones de acuerdo a criterios, repito las palabras de Justo Sierra, de belleza, justicia y libertad.
sin autonomía no puede haber eso. Por eso, y permítanme, porque acaba de haber otra amenaza a la autonomía, ahí está la respuesta del rector inmediatamente a una iniciativa irresponsable de algún diputado que quieren cocinar por fuera y a espaldas una nueva ley orgánica. Ese conflicto ha estado durante 5 siglos y déjenme decirles lo que decía en aquel entonces Gómez Morín. La universidad siempre saldrá airosa de estos conflictos porque ha salido airosa durante toda su historia. Y esta es la obligación de los universitarios. Termino con lo de disculpa. Bueno, sí, yo creo que está bien la disculpa, pero la disculpa tiene que pensar por el Estado mexicano. Entonces, lo primero que tiene que hacer el presidente de México es pedir disculpas a todos los pueblos indígenas, porque esta es la idea básica y es una idea central de Miguel León Portilla. Después de la independencia, los pueblos indígenas perdieron más derechos que los que tenían durante la colonia. En un siglo de liberalismo mexicano, liberalismo autoritario mexicano, dice Carlos Montemayor, se destruyeron más de las culturas indígenas. O sea, no son ningunos oficialistas ni hispanistas, al contrario, son los indianistas más comprometidos, ¿no? En un siglo, en el siglo XIX, se destruyeron más de las culturas indígenas que en 3 siglos de dominación colonial. Es decir, el Estado mexicano de su independencia ha sido más agresivo y opresor contra los pueblos indígenas que lo que fue la colonia. ¿Y por qué lograron? Pues no porque eran buena onda o fueran muy humanistas, sino porque había una resistencia de los pueblos indígenas que se pasaron luchando 3 siglos resistiendo la opresión y además una pléyade de humanistas, entre ellos de la universidad, como los que hemos nombrado, que establecieron una alianza para frenar el poder opresor. Es nuestra obligación hoy en día seguir con esa perspectiva. Entonces, sí, cabe la disculpa, pero quien primero tiene que hacerla es el Estado mexicano a través de su presidente a los pueblos indígenas de hoy en día. Esa sería mi respuesta. Pues de verdad, muchas gracias. Ambrosio, nos has ilustrado sobre muchas cosas que no habíamos pensado, o que si las vimos, si las habíamos visto cuando los jóvenes estábamos en la universidad o estábamos en la preparatoria, realmente nunca habíamos llegado a tal profundidad. De verdad te agradezco y yo te aseguro que el libro que estamos a punto de sacar y saldrá en los primeros días del año que entra. Estupendo. Pero realmente pensamos nosotros que es una gran aportación y lo vamos a tener en pendiente. Muchas gracias. Después de esto te vamos a decir que se le va a dar un reconocimiento independientemente de todo, firmado por el director de la facultad. Gracias. Así, Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Contaduría y Administración, ahorita te lo están pasando ahí en pantalla. Sí. Otorga el presente reconocimiento al doctor Ambrosio Velasco por haber dictado la conferencia magistral 500 años de filosofías de la conquista y el colonialismo, la razón del poder frente al humanismo de la Universidad de México, en el marco de la 21ª Semana Académica Interdisciplinaria, o 21ª, es lo mismo, por su participación. Muchas gracias. Por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, noviembre del 20, y firmado por el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la facultad. Pues de verdad nos sentimos muy honrados y una cosa segura, en el momento en que salga el libro lo vamos a leer y lo vamos a leer con profundidad porque nos estás aportando mucho conocimiento sobre la historia de México. Muchas gracias a todos y quiero decir que tenemos un buen récord de participantes. Qué bueno. Fueron más de 300 gentes que participaron en la conferencia y la vieron en vivo. Y para nosotros es como si estuviera lleno un auditorio, porque bueno, con estos medios y con el momento que estamos viviendo, pues estamos aprendiendo también a transmitir este tipo de pláticas y conferencias vía
vía los métodos modernos de Internet y de comunicación que hemos tenido. Y gracias a todos los que participaron, a los maestros, gracias al director de la facultad que nos abrió este espacio para que el Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización diera esta plática y obviamente llegara a mucho más gente de la que normalmente estamos llegando nosotros. Gracias a todos los participantes, a los maestros de la facultad, a todos los que participaron en esto, porque algo estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo algo muy importante de la historia de México y de la historia de la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Alfredo, por esta gran oportunidad y por el libro que fue tu iniciativa, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, a todos, muchas gracias, querido Miguel Concha. Un gran abrazo y ojalá Miguel nos dé una conferencia, porque yo estudio esta tradición humanista, pero él la vive y la cultiva en persona, así que... Ahí vamos, ahí vamos. Gracias a todos y muchas gracias por su participación. Adelante y seguimos con los éxitos de nuestro seminario. Y no por nada, pero creo que estamos poniendo algo importante de muestra en la universidad, que pese a los problemas que estamos viviendo, estamos saliendo adelante cada día mejor. Así es. Felicidades. Muchas gracias y muchas gracias al director también. Muchas gracias. Claro que sí. Hasta luego. Muchísimas gracias. A todos es así como podamos por terminado esta primera conferencia, no sin antes agradecer la presencia de todas y todos ustedes. Los esperamos en la siguiente conferencia. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.